Señor, venimos ante ti, Señor, sabedores de nuestra condición, sabedores de, Señor, lo cortos que estamos, Señor, de tu perfección, Señor. A cada segundo nos damos cuenta, Señor, pero venimos ante ti, Señor, también, Señor, sobre la base de nuestra fe, Señor, la fe que tú nos has dado, Señor, en que mandaste a tu Hijo, Dios Santo, a pagar, Señor, por los pecados, Señor, de todos nosotros aquí, Señor, y de todo el mundo, Señor, de todo el mundo pecador, Señor. Señor, es un gran misterio, Señor, que no, Señor, es profundo y no podemos llegar Señor, a comprender del todo, Señor. Pero sí creemos, Señor, en que tu Hijo, Señor, cargó con nuestros pecados y pagó, Señor. Pagó, Señor, la justa deuda, Señor, que merecíamos nosotros. Señor, hoy día tenemos que ver justo ese capítulo, Señor, o ese pasaje, Señor, que habla acerca de la muerte de tu Hijo Jesús, Señor, y todo lo que ello significa, Señor. En verdad, Señor, es hasta difícil, Señor, de hablar de esto, Señor, o de enseñar, pero tú, Señor, quieres que recordemos, Señor. Y, Señor, aquí estamos hoy día, Señor, con una mente y un corazón abiertos, Señor, a recibir de ti, Señor, Señor, a poder ver, Señor, lo que tú has hecho, Señor. Permítenos, Señor, en este pasaje que vamos a estudiar, Señor, ver, Señor, entender tu gracia más, Señor, entender tu misericordia, tu perdón y a la vez, Señor, entender tu infinita rectitud y justicia, Señor, lo que tomó, Señor, el hecho que seamos perdonados y lo que para ti en verdad, Señor, significa el pecado, cómo tú ves en verdad el pecado. Señor, ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, guíanos, Señor, por este pasaje y, Señor, te agradecemos por haber hecho por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, Señor. Estábamos perdidos y tú nos has salvado, Señor. Gracias, Señor. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos ya en el capítulo 19, lo que tocaba ver, ¿no?, acerca del Evangelio de Juan. Y en verdad es difícil ver un poco lo que sucede en estos capítulos, no porque uno no quiera recordar, sino por lo que en verdad representa, ¿no? Todo lo que el Señor sufrió por nosotros, todo lo que tuvo que pasar por pecados que no eran de Él, sino de otros, ¿no? Entonces, son capítulos fuertes, pero que también nos ayudan, ¿no? Es un pasaje que nos ayuda a entender, a ver a Dios en su amor y en su justicia, ¿no? Vamos a ver que en la muerte de Jesús en la cruz, Dios muestra su amor hacia nosotros, muestra su amor, y es un contraste porque además del amor, muestra su justicia, qué es lo que Él demanda del pecado, ¿no? Y qué es justamente lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Entonces siempre en este capítulo se ven muchos contrastes, se ve también lo que Jesús se hizo por nosotros, que se hizo pecado, se hizo maldición, y la sustitución que hay en nosotros, que somos hechos justicia de Dios, ¿no? Y en verdad vemos a Jesús, por ejemplo, abandonado por su Padre, porque se hizo pecado, ¿no? Y Dios no podía ver eso, y pierde esa comunión con Dios, y vemos un contraste con nosotros, porque a partir de ese momento nosotros podemos tener una relación con Dios, ya tenemos acceso a eso, porque Dios lo abandonó porque Él se hizo pecado, ¿no? Entonces hay muchas cosas de ese tipo que se ven, y es un capítulo que nos muestra desde el principio su amor y su justicia. Quiero leer en Efesios 1, versículos 3 al 5, para empezar, para entender también el propósito eterno de Dios, desde cuándo Dios había planeado esto y desde
y en este momento en la cruz, ¿cómo es que nos tiene en mente? ¿No? ¿Cómo estamos en su mente? Dice Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces dice el versículo 4, que según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Antes de llegar a la cruz Jesús, antes de que Jesús empezara su ministerio, antes que fuera un niño y antes que se encarnara, cuando estaba en el cielo, cuando no había mundo, ya Dios el Padre y Jesús tenían esta hora y este día planeados, cuando Jesús iba a ir a la cruz. Y al ir a la cruz, durante todo el tormento que vamos a ver que pasa el Señor, me preguntaba yo, ¿en qué pensaba Jesús realmente? Era tentado y pensaba en bajarse de la cruz y evitarse el sufrimiento, y yo fui guiado a pensar de que estaba pensando en verdad en cada uno de nosotros, sabiendo quiénes somos, porque antes de la fundación del mundo ya lo había hablado con el Padre, y ya sabía hacia dónde venía. Entonces, vamos a ver algo, digamos, un tormento físico muy fuerte, pero tenemos que ver el lado espiritual. Si levantamos lo físico, vemos que aquí hay algo más, que es lo que ya había planeado Dios, ¿no? Y viendo eso, bueno, hemos sido separados y escogidos antes de la fundación del mundo, nos tenía Dios, nos tenía Jesús en mente. Y el versículo 1 dice, así que, entonces, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y si recuerdan lo que fue el capítulo 18, no el último versículo, ¿qué había sucedido? Los dos últimos versículos, 39 y 40. Pilato está luchando para que lo suelten a Jesús, quiere que lo dejen ir. Y dice que no haya ningún delito en él. Y en el versículo 39, digamos, intentando una vez más cómo liberar al Señor, dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y aquí es donde acaba ese capítulo anterior. Sí, ahorita, o pásamelo si quieres. Y gracias, Hugo. Gracias. Y Pilato, habiendo intentado soltarlo una vez más, no resulta. Y aquí dice en el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, ¿no? Y en verdad, vamos a ver un poquito lo que es lo de los azotes. Yo en verdad no me voy a enfocar en otras cosas, pero también es importante ver eso. Lo que los romanos llamaban el flagellum, que era, muchos de ustedes habrán escuchado, era un instrumento hecho de tiras de cuero, que en la punta tenían pedacitos de plomo, o de también hueso de cabra, ¿no? Y lo que sucedía eran como varias lengüetas, y con estas puntas al final. Entonces, ataban al prisionero a un poste, con las manos así, con toda la espalda descubierta, ¿no? Y lo que hacían estas lengüetas era, cuando eran tiradas sobre la piel, se enganchaban estos pedacitos que estaban ahí, y empezaban a sacar tiras de piel. Y al ir dando más y más latigazos, lo que sucedía es que ya empezaba no solamente a sacar la piel, sino empezar a sacar la carne que estaba más adentro, incluso hasta llegar hasta los huesos, ¿no? Hay registros que dicen que había gente que era azotada de esta manera, y en verdad llegaba un momento en que ya no quedaba carne y quedaban sus órganos en el aire, porque era bien fuerte, ¿no? Lo que pasó. A Jesús no fue hasta ese punto, pero fue terrible, y con toda la espalda así descubierta, ¿no? Sin posibilidad de defenderse. Había tres propósitos en este tipo de azotes que hacían los romanos, ¿no? Y el primero era simplemente como castigo, era una forma de castigo, ¿no? Pero el propósito era obtener una confesión del prisionero,
que confesara su crimen, confesara lo que había pasado, ¿no? Y el tercero era, era debilitar a la víctima, debilitarla para que cuando fuera a la cruz muriera rápido, o no, por lo menos más rápido que una persona, digamos, con su salud normal, ¿no? Entonces eran las tres cosas los tres propósitos que había, ¿no? Uno era castigo, ¿no? El otro era para extraer la confesión del prisionero y el tercero era para debilitar a la víctima para que muriera más rápido en la cruz. ¿No? Los romanos lo que hacían, ¿para qué azotaban a alguien que iba a ir a la cruz? ¿No? Era, muchas veces no se sabían los crímenes que había pasado. Entonces, antes que muriera el hombre, le empezaban a golpear y azotar, para que empezara a confesar un crimen, y si había algo oscuro, que siguiera confesando más y más crímenes, y así los romanos resolvían sus casos pues de crímenes, ¿no? Que había contra ellos. Y así era como ellos resolvían sus casos, ¿no? Y la idea de este flagellum era también que arrancara la piel y que doliera tanto, era porque si a los primeros latigazos no confesaba, ¿no? Pegarle más fuerte y más fuerte hasta que lograra confesar, ¿no? En el caso de Jesús, él no tenía nada que confesar, no ha tenido nada que confesar, y muchos piensan que probablemente en vez de haber tenido misericordia, lo han azotado y lo han azotado cada vez más fuerte, porque él no tenía nada que decir, ¿no? Entonces, esto fue lo que sucedió, ¿no? Y lo que sucedió también cuando fue azotado es que con todo eso, con haber perdido tanta sangre y con un dolor tan fuerte, muchos piensan, ¿no? Gente que son doctores, que estaba en un estado casi de shock, a punto de desmayarse, ya o sucumbir del dolor, de la pérdida de sangre. Y recuerden que había sido azotado después de la noche de la última cena. Ha estado sin dormir, ha estado sin tomar agua, ha estado sin comer, ¿no? Y todo eso debilita más, ¿no? Y ha estado toda la mañana, lo han estado llevando para ser azotado y para ser juzgado, perdón, de diferentes maneras. Entonces, todo esto sucedió y por fuerte que suena, porque es horrible, por ejemplo, esto de los azotes es una profecía cumplida. En Isaías 50, dice en el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos, ¿no? En verdad, dio su cuerpo a los heridores, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo aquí, en verdad, está siendo herido de esa manera. Este es Isaías 50, versículo 6. Entonces lo azotaron de esa manera tan brutal, tan horrible, de verdad. El, el versículo 2 dice que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. En Cajamarca escuché a Eric que estaba predicando en un mercado y decía que las espinas eran de 5 centímetros, ¿no? Y que se clavaban y que se metían hasta el cuero cabelludo también, ¿no? Que era una forma de tortura horrible. Si miran ahí atrás, adentro de la cabina, ahí hay una corona de espinas que es bien gráfica. Sí, y es más, de repente después la sacamos un ratito para verla. Ya, ok. No es la misma, no, pero te da una idea, sí te da una idea de lo que pasó, ¿no? Mhm. Claro, entretejida como sombrero, sí, claro, también, ¿no? Ese es, sí. Y es... Pero imagínense tener algo así, y esto yo creo que no es nada, ¿no? Eso y con brutalidad que se lo pongan a uno, ¿no? Esto fue lo que el Señor recibió, muy parecido en la cabeza, ¿no? Entonces se ha clavado y ha hecho, y acá tenemos mucha sangre, ¿no? Debe haber perdido mucha sangre por ahí, pero más allá de lo físico y de lo que sufrió por eso, eh, recibió la corona de espinas, ¿no? Y es bien interesante cuando recordamos qué son las espinas y dónde aparecen las espinas por primera vez en la Biblia. Y aparecen en Génesis.
En Génesis en el capítulo 3, 18, gracias. Sí, dice, a causa de la maldición, por el pecado, Dios maldice, Génesis 3, 18, y dice, espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas del campo. Antes de eso, aparentemente no había espinas. Las espinas son un producto de la maldición de este mundo, ¿no? Por nuestro pecado. Y Jesús es coronado con nuestra maldición. Es coronado con la maldición sobre el mundo. Está llevando en ese momento, en verdad está siendo coronado con esa maldición que cayó sobre el mundo. Está empezando a cargar sobre su cuerpo toda la iniquidad de la humanidad, toda la desobediencia de la humanidad. Entonces, él está recibiendo eso, y en esto también ya hay una sustitución, porque él recibió nuestra corona, en verdad. Esa corona, si el mundo había sido maldito y todos en ellos, esa maldición nos tocaba a nosotros también, ¿no? Pero él recibió nuestra corona, y a cambio, nosotros, cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice la Biblia que vamos a recibir coronas también, pero ya no va a ser la corona de espinas, sino va a ser la corona de premiación incluso, ¿no? El Señor ha hecho algo que de verdad es increíble, y en verdad que nos deja ¿verdad?, con la boca abierta tratando de entender su gracia, ¿no? La corona la recibe Él, la de espinas, y nosotros recibimos una corona de victoria y una corona de premiación todavía. Esa es la gracia de Dios, y eso es lo que estaba pasando en la cruz. Entonces a Él le pusieron, dice, y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y vemos que le empiezan a pegar en el versículo 3 también, después de haber sido azotado, ¿no? Y no solamente eso, sino que se están burlando de él, se están burlando. Y en ese momento el Señor sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo Dios, y sin embargo está dejando todo de lado, y Él está permitiendo que pase todo eso. Y recuerden, ¿no? Por amor a ti y a mí, porque sí pienso que Él ya sabía quiénes éramos nosotros, pero los que estamos ahorita acá, Él ya nos conocía, y quiso seguir adelante por eso. Le daban bofetadas, dice el versículo 3. El versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Después de los azotes, después de la corona de espinas, de todo el maltrato físico y verbal, sale Pilato y dice, os lo traigo fuera. Pilato lo muestra otra vez, ¿no? Y dice algo increíble, para que entendáis que ningún delito hay en él. Roma se jactaba de poder dar justicia, ¿no? De poder dar justicia en su reino. Y vemos algo increíble, que el emperador romano está diciendo, es inocente, pero si es inocente, ¿por qué lo ha azotado? ¿Por qué lo ha azotado? Al final, bueno, Dios está cumpliendo su plan, pero era totalmente injusto lo que estaba pasando con Jesús. Y Dios ha sido bien específico en mostrar siempre en todos los pasajes que encontramos de la muerte y resurrección del Señor y del juicio, en dejar bien en claro que Jesús fue inocente. En todos sus juicios es declarado inocente. Y por ejemplo, en Mateo 27, en Mateo 27, 4 dice, Judas está diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas, el que lo entrega, dice que es inocente. Ese es, sí, en Mateo 27, 4.
En el mismo capítulo 27, versículo 19, la mujer de Pilato se acerca a él y le dice, y estando él sentado, Pilato, en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No tengas nada que ver con este justo, lo está llamando justo. En Lucas 23, en Lucas 23, 41, hay dos ladrones al lado de Jesús, ¿no es cierto? Uno se burla de él, pero el otro dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, ningún mal hizo. Entonces, es bien claro, al final cuando muere el centurión romano va a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios, no había mal en él. Dios nos deja bien claro que no hubo nunca una maldad en él, fue inocente. Y Pilato dice, ningún delito hay en él, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco también lo que está viviendo Pilato. Pilato va a ser un hombre perdido, y si quieren condenado por su propia indecisión, ¿no? No está actuando de acuerdo a la verdad que él ya conoce, no está actuando de acuerdo a su conciencia, está en verdad haciendo lo que él sabe que está mal, y eso para congraciarse con la multitud, nada más por miedo, ¿no? Y vamos a ver que eso no es algo por lo que nos tenemos que dejar guiar nosotros. La semana pasada les decía que parecía un poquito que era el mismo Pilato el que estaba en juicio, y no Jesús, ¿no? Y hoy día vamos a ver un poco más de eso, y vamos a ver que con sus propias palabras Pilato se condena también. Pero ahorita vamos a ver eso. Dice, para que entendáis que ningún delito hay en él, el versículo 4. ¿No? Entonces, ¿para qué lo saca, no? En el versículo 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Lo que aparentemente estaba buscando Pilato es, después de haberlo azotado, buscaba que la gente tuviera misericordia, que la multitud, después de ver a este hombre inocente, declarado inocente, azotado con una corona de espinas y con un traje ridiculizado como rey, la gente lo viera y tuviera cierta compasión. Y es bien posible que eso es lo que estaba buscando aquí Pilato. Es aquí el hombre, pero no va a ser así. No va a ser así por dos razones. Primero, por la maldad de la humanidad, y en segundo lugar, si hablamos hablamos espiritualmente, es porque era el plan de Dios también, usar esa maldad. Y dice el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle. ¿Por qué? Miren, porque yo no hallo delito en él. Segunda vez declarado inocente, segunda vez, en el mismo juicio, ¿no? Y no queda libre. Y no queda libre porque va a ir a la cruz. Jesús es inocente y es bien claro. Y el inocente va a ir a la cruz por el culpable, por Barrabás y por ti y por mí. Por eso es que él sigue adelante. Aunque Pilato no quiere hacerlo, Pilato por segunda vez dice, no hay delito en él, ustedes crucifíquenlo. Vemos en otros evangelios que se lava las manos, él se desentiende del asunto, y trata de pasarlo todo como por indiferencia, como, no, yo no tengo nada que ver, pero así uno cuando decide ser indiferente al Señor ya está tomando una posición. Si decides ser indiferente a Jesucristo, ya has tomado una posición, te estás poniendo en verdad en contra de Él. Y es lo que está pasando con Pilatos. Entonces, Pilatos dice que lo crucifiquen ellos porque él lo ve inocente. Y el versículo 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y aquí es donde recién sale a relucir la motivación de los judíos. No es conspiración contra César lo que los está llevando a matarlos. No es en verdad que era un revolucionario que se oponía a Roma. No era eso. El fondo del asunto, a pesar que ellos han ido con engaño a donde Pilato, el fondo del asunto es porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esa es la acusación que tienen contra él, ¿no? Y cuando dice hijo de Dios,
en la mentalidad hebrea significaba que Jesús estaba atribuyendo la naturaleza divina. Ser hijo de alguien no era simplemente ser un hijo más, sino significaba tener todas las características y atributos del Padre. Entonces, cuando Jesús decía, soy hijo de Dios, ¿no? Estaba diciendo que en él mismo estaba la naturaleza de Dios. Y, por ejemplo, hay una profecía en Isaías 9:6, una profecía para los judíos, que los judíos le entendían que era mesiánica, ¿no? En Isaías 9:6, cuando dice aquí la profecía, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos, los judíos, entendían que un niño tenía que nacer, iba a ser un niño, pero que iba a ser un hijo también. Y el hijo iba a ser hijo de Dios, ¿no? Entonces iba a ser Dios. Entonces, cuando en la mentalidad judía hablan de hijo de Dios, para ellos era algo muy grave. Y aquí vemos, ¿no? Que esa es la acusación, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. En Mateo 16:15, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy? Y Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, es la respuesta. Y Jesús dice, bienaventurado porque esto te lo ha revelado mi Padre, no carne ni sangre. Decir que era el Hijo de Dios estaba diciendo no solamente que era el Mesías, sino que era en verdad divino, ¿no? Y eso es en Mateo 16, versículos 15 y 16. Y en Mateo 26 también está bien claro. Mateo 26, versículos 63 al 66. Cuando Jesús está en el juicio en el Sanedrín, el sumo sacerdote dice, ¿no? Aquí, esto es Mateo 26, versículos 63. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú, miren, el Cristo, ¿y quién más? El Hijo de Dios. Ser el Cristo era ser el Hijo de Dios, era ser Dios encarnado. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y noten el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿qué cosa? Ha blasfemado. Era una blasfemia, era decir que era Dios. Eres el Hijo de Dios, eres Dios. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿no? Y por eso es condenado a muerte. Y esto es lo que ellos están diciendo, ¿no? Se hizo a sí mismo hijo de Dios, ¿no? Está diciendo que él mismo es Dios. Y el versículo 8, Pilato aquí recién se da cuenta de que lo han engañado, posiblemente. Él está viendo, entonces no era contra Roma, ellos es por su religión, es por su ley. Y ahí se da cuenta. Y Pilato, en vez de molestarse, miren la reacción de Pilato en el versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato se asustó cuando escuchó, este hombre dice ser el Hijo de Dios, ser Dios mismo, ¿no? Y vamos a ver que aquí Pilato va a tener humanamente su última chance, porque Pilato va a tener una última conversación con Jesús, y en sus propias palabras va a tener poder para liberarlo, pero va a decidir no hacerlo por cobardía. Ahora, en verdad lo irónico un poco, noten quién está en juicio. Se supone que Jesús. ¿Quién es el que decide? Es Pilato. En una situación de juez y acusado, ¿quién debería tener más miedo? El acusado. Y aquí es al revés. Aquí el que tiene miedo es el juez, porque se está encontrando con alguien que no es un simple hombre, es el Hijo de Dios. Tuvo más miedo, ¿no? Y entró otra vez en el pretorio, versículo 9, y dijo a Jesús, miren, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Si hubiera sido cualquier otro reo o criminal, hubiera dicho, hubiera abogado por su defensa para que lo dejen ir, ¿no? Y Jesús no da respuesta, se queda callado, ¿no? ¿De dónde eres tú? Hay una desesperación en Pilato por saber de este hombre, ¿qué pasa con este prisionero? Y versículo 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y aquí está la condenación de Pilato, porque Pilato está reconociendo que él puede liberar a Jesús, que él puede, si quiere, liberar al inocente.
pero, pero él es culpable. Y Jesús va a decir en el versículo siguiente, en el 11, que tiene pecado. Y tiene pecado por no haberlo liberado, ¿no? Aunque su pecado no es tan grande como el pecado de los que lo entregaron. Tiene autoridad para crucificarte, dice, tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. ¿Quieres saber de Jesús? Y versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿No? ¿Cuál es el pecado de Pilato? ¿Qué piensan? No haber sido justo. ¿Qué más? Sí, claro. También temor del hombre, sí. Le faltó el carácter para en verdad, ¿cómo? Debilidad, ajá. Para en verdad tomar pues partida por lo que él sabía que era justo, ¿no? Y esa es una gran lección para nosotros como cristianos. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría de la gente, ¿no? Muchas veces vamos a tener que pararnos, ¿no? En la verdad y no tener miedo, ¿no? Porque es mal consejero. Ese es el pecado de Pilato. Y miren, Pilato tiene esta conversación, ¿no? Le dice que podría soltarlo y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Está hablando de los que lo han entregado, los fariseos, o Judas también. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y hay un chantaje ahí. Saben que cuando hablan de César, ya había tenido, como les decía, Pilato problemas con César, ya mencionando a César, ya lo podían manejar como él quería. Y eso es lo que están haciendo los fariseos, muy calculadores, ¿no? Todo el que se hace rey, a César se opone. A pesar que está hablando de un reino espiritual. Y lo saben los fariseos y lo sabe también Pilato, ¿no? Sin embargo, Pilato va a sucumbir al miedo y a la indecisión, ¿no? Y noten también otro contraste, ¿no? Hay entre Jesús ahorita y los fariseos. ¿Quién está en control de esta situación, no? Por ejemplo, vemos a Jesús que no habla, no le habla a Pilato, no le dice nada para defenderse. Y sin embargo sabemos que Jesús tiene todo bajo control, porque Él sigue siendo Dios, y Dios sigue teniendo toda esa situación bajo control. Por otro lado, vemos a los fariseos manipulando situaciones y manipulándolo ahora a Pilato para que haga una cosa, tratando de buscar sus objetivos. Y sin embargo, por más que hacen eso, no tienen el control. Jesús, en su silencio, Él tiene toda la situación bajo control. Está sucediendo tal cual ha sido planeado antes de la fundación del mundo. Tal cual, ¿no? En su silencio Él está en control de todo. El versículo 13 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ay, se me está pasando una cosa. Si notan el versículo 3, primero en el versículo 3, después, o no, está bien, empezando de ese versículo 3 y lo que vamos a ver a partir de ahora, en el versículo 14 y en el versículo 15 y después en el 19, vamos a ver cómo es llamado Jesús. Es declarado rey. Jesús es declarado rey. En todo este juicio es declarado rey. En el versículo 3 se burlan los soldados, pero vamos a ver que en el versículo 14 y en el 15, miren lo que dice el versículo 14. Entonces dijo Pilato a los judíos, he aquí vuestro rey, ¿no? Y está siendo confirmado que él es rey. En el 15 va a preguntar Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? Está haciéndole las preguntas, ¿no? Y por último, en la parte alta de la cruz, en el versículo 19, cuando lo crucifican, hay un cartel que dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Él murió dando testimonio de quién él era ante todo el mundo, ¿no? Y es llamado como lo que él es en verdad, es rey. Pero vamos a ver que otra vez en el 14 era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey
que César. Eso prácticamente era como era una aberración hablar eso porque estabas hablando en contra de Israel. Piensen una cosa, los judíos esperaban un Mesías militar, ¿no es cierto? Alguien que los librara de Roma, que los librara de quién, de César justamente. Y ellos, para condenar a Jesús, miren lo que están diciendo, no tenemos más rey que César. Están yendo en contra a lo que su propia nación esperaba, ¿no? Todo para condenar a Jesús, ¿no? Y, y bueno, aquí ya no vamos a ver más a Pilato, ¿no? En verdad no va a aparecer más. Pilato tuvo una oportunidad también acá, pero su esposa le dio testimonio. Él sabía, y yo me imagino, estaba pensando en esa tarde cuando Jesús estaba en la cruz y cuando él va a morir, dice Mateo dice también que el cielo se oscureció, ¿no? Y que hubo tinieblas y hubo ciertas cosas. Y, y Pilato tiene que haber sabido eso, tiene que haberlo experimentado también. Y me pregunto qué habrá pensado Pilato el resto de ese día y qué habrá pensado el resto de su vida después. ¿Con qué habrá vivido? Con una carga de haber hecho algo terrible, en verdad. Porque creo que Pilato tenía testimonio de quién era Jesús. Y sin embargo ha tenido que cargar con eso. ¿Todo por qué? Por no vivir de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la revelación que él había tenido, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Vamos a ver que desaparece Pilato de aquí. En el versículo 16 desaparece cuando dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, ¿no? Y Jesús es entregado a muerte aquí. Ahora sí, va a venir la parte final, no hay vuelta atrás, en verdad. Va a seguir todo hacia adelante. El versículo 17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y me sorprende mucho, porque el versículo 17 dice, y él, cargando su cruz, él salió después del juicio cargando su propio instrumento de muerte. Está cargando su propio instrumento de muerte. Y me hizo pensar otra vez que ese es el instrumento de muerte que yo merecía. Y él lo cargó. Y él lo cargó por mí, ¿no? Y lo ha cargado por ti también, ¿no? Ese instrumento de muerte era para nosotros, no era para él. Pero a partir de este momento también él sigue tomando nuestro lugar. Sigue tomando nuestro lugar. No solamente siendo coronado con la maldición de las espinas, ¿no? Recibiendo en verdad, los azotes y lo que nosotros merecíamos, sino ahora se lleva nuestro instrumento de muerte, lo toma y se lo va a cargar él. Cuando la Biblia dice que también que él se hizo maldición y se hizo pecado, implica todo esto, lo tomó todo el castigo que merecíamos. Podemos ver la misericordia de Dios en todo eso, ¿no? Y en verdad, bueno, él yo sé que lo cargó por mí y se lo llevó lejos para que yo no tenga ni siquiera que cargarlo, ni tú tampoco, ¿no? Para que ni siquiera lo veamos de cerca. Y a la vez, ¿qué nos pide a cambio de eso Jesús? Nos pide nada y a la vez nos pide todo. Nos pide nuestra fe y nos pide nuestra vida. Nada menos tampoco, nuestra vida, ¿no? El domingo escuché que el Señor lo que quiere es tener nuestras vidas en sus manos, ¿no? Y hasta que eso no ocurra, en realidad, que Él controle nuestras vidas al 100%, no estamos llegando a la meta, no estamos ahí todavía. Somos salvos, estamos bien con el Señor, pero no estamos ahí donde deberíamos estar todavía. Nuestra vida en su control, es lo que Él nos pide, porque Él cargó, a su vez, ese madero, ¿no? Que nosotros deberíamos haber cargado. Y Él cargó su cruz, ¿no? Y salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, ¿no? Y Jesús va a la cruz, ¿no? Y cuando estaba en la cruz, los fariseos se burlaron de él y le dijeron que se baje. Bájate, pues, le dijeron, si eres el Mesías. Bájate y vamos a creer en ti, ¿no? Pero otra vez Jesús no se bajó, y no porque no quería bajarse,
sino, sino porque en verdad ya nos conocía y quería rescatarnos de la ira de Dios. Lo que Él está recibiendo es la ira de Dios, pura. Y esa es la ira que nosotros ni siquiera iba a decir merecíamos, sino merecemos, que por su gracia no recibimos y no vamos a recibir si somos hijos de Dios de verdad. Pero, pero es por eso que no se bajó, a pesar de las burlas, ¿no? Y ahí le crucificaron, ¿no? Me hace pensar en Isaías 53 cuando dice que Él es varón de dolores. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en ese 100% hombre que Él fue cuando vivió en esta tierra, Él no fue un superhombre como la otra vez hablábamos. Él, en otras palabras, él no era alguien que no sentía dolor, ¿no? O que no sentía hambre, o que no se cansaba, ¿no? Sí era alguien así, y era alguien que ha experimentado todo eso. Y si tú crees hoy en día que a veces vas por esta vida en sufrimiento y que nadie te puede entender, Él sí te puede entender, porque Él, él fue no solamente golpeado y burlado, sino que fue también, en verdad, abandonado por sus amigos, ¿no? Y fue dejado solo, ¿no? Y en verdad Él entiende, cuando en nuestra humanidad leemos que Él es varón, varón de dolores, que Él fue hecho hombre, Él entiende todo nuestro dolor, todo, todo, y incluso más, dice también en Hebreos que él fue tentado en todo, así, así como tú y yo, es impresionante, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él entiende nuestra situación, y Él entiende lo que pasamos, ¿no? Y el dolor que sufrió fue real. Si nosotros hubiéramos estado ahí, eh, hubiera sido horrible. Y lo mismo que hubiéramos sentido nosotros, Él lo ha sentido, ¿no? Estando en la cruz. Que fue crucificado y, y en la cruz, bueno, estaban los dos ladrones y también, como leímos hace un ratito, ¿no? También que uno de los ladrones incluso se llega a arrepentir ahí y Jesús, incluso desde la cruz, lo perdona. Juan es un evangelio que no nos va a dar eh, los detalles de más sangrientos. Va a mencionar bien rápido la crucifixión y va a seguir adelante. Hay otros evangelios que dan más detalles. También acá vamos a ver que lo va a pasar rápido. Pero es bien importante ver que Jesús está en la cruz y una vez más lo que sucedió en la cruz, ¿no? Y eso nos dice Gálatas 3. Y empezamos también a ver un poco lo que es esa sustitución que se da entre Jesús y nosotros. Él toma nuestro lugar y nosotros maravillosamente tomamos su lugar también ante Dios. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Dice, disculpen, 3, 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En este momento Jesús está haciendo maldición, ¿no? Para que nosotros podamos ya no serlo, ser bendecidos. Y noten qué contrastes, ¿no? Cuando Jesús nos sustituye en la cruz, Él es sin pecado, y nosotros, y yo, no soy sin pecado, soy con pecado. Pero Él toma nuestro lugar. Recibió el castigo que yo merecía. Yo no he recibido el castigo que merecía. Él se hizo maldición y por eso yo soy bendecido. Y Él sacó de mí mis pecados y los cargó. Él. Y ahora yo no los tengo que cargar. Ya se llevó mis pecados, los ha quitado de encima mío. Y Él puso los pecados míos sobre sí mismo y los de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora ya no está eso, ¿no? Y vemos que Él recibe el castigo y nosotros somos perdonados. Y vemos que Jesús al final es abandonado por Dios en la cruz para que nosotros tengamos esa entrada a Dios que tanto necesitábamos y esa relación con Él. Entonces fue crucificado con los dos ladrones. Y el versículo 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno,
Rey de los judíos. Ya son aquí versículos 14, 15 y 19 que lo declaran a Jesús Rey. Es inocente y es Rey, ¿no? Y muchos de los judíos que leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, ¿no? En hebreo, el idioma de Israel, el idioma del Señor, todos los judíos podían verlo ahí. En griego, era también el idioma más usado, ¿no? De la cultura más fuerte e influyente de la época. Todos los que hablaban griego, era un idioma muy cosmopolita y todos lo podían entender. Y en latín era el idioma del Imperio Romano, del gobierno en ese momento. Entonces, Dios en verdad sobrenaturalmente así está dando testimonio de que Jesús es el Rey a todo el mundo, incluso en su misma cruz. Y parece una contradicción. En su misma cruz es declarado Rey. Y versículo 21 dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, ¿no? Y Pilato, sin saberlo, en verdad estaba escribiendo una verdad, la verdad acerca de Jesús, ¿no? Y entonces Jesús está en la cruz y en esos momentos está teniendo una agonía física muy, muy fuerte, pero también está teniendo agonía espiritual, porque su relación con Dios no lo entendemos del todo, pero está siendo separada por primera vez en la historia. Alguien que ha estado en el seno del Padre no va a tener al Padre, ¿no? Y eso es lo que va a estar experimentando en la cruz, ¿no? Y vamos a ver varias profecías cumplidas también. Dice el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y esta escritura dice aquí, esto de que tomaron su túnica sin costura, ¿no? Y deciden al final no partirla, era parte de una profecía cumplida. Estaba leyendo cuando alguien era condenado a la cruz, era un criminal, bueno, cuando lo hacían caminar a un lugar, como vimos, va a ser cerca de la ciudad, pero lo hacían caminar como más o menos alrededor de la ciudad antes de sacarlo, para que la mayoría de gente viera y para infligir miedo por haber roto la ley. Y adelante del crucificado iba un soldado romano con un cartel diciendo el crimen que había cometido. Y eso es lo que ha pasado. Y atrás de él habían 3 soldados también, ¿no? Entonces, al final, llegando al lugar de la cruz, por lo menos había 4 soldados, ¿no? Y, y vemos en otros evangelios también que querían dividir su ropa en 4 también, ¿no? Por los 4 soldados que habían ahí. Pero se va a cumplir en eso una profecía. Dice, para que se cumpliese la profecía, la escritura, perdón, en el versículo 24, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y eso está en el Salmo 22, versículo 18. El Salmo 22 es un salmo profético del Mesías sufriente. Muchos lo llaman Salmo de la Cruz, ¿no? Ese es el salmo donde se describe mucho lo que está pasando Jesús en la cruz. Si leen ese salmo van a poder ver incluso hasta un poco el lado espiritual de lo que estaba pasando el Señor. El Salmo 22, 18. Ese salmo se cumple la escritura. ¿Saben hace cuánto tiempo antes de este evento fue escrito? Alrededor de 1000 años antes. 1000 años antes. Y se está cumpliendo. El que pasó por el valle de Cedrón. Sí, pasó la noche anterior. Claro, claro, o sea, yendo de Jerusalén, aquí estaba la ciudad de Jerusalén, acá está el valle donde la sangre pasaba, y aquí era el monte de los olivos y Getsemaní.
Entonces, cuando él ha salido de la ciudad, claro, ha bajado y ha tenido que pasar forzosamente por este valle, que es angosto. Y ha tenido que cruzar y ha estado toda la sangre ahí, claro. Como recordando lo que se venía, y eso es la noche anterior nada más, no era mucho tiempo antes, ¿no? Y es impresionante, hoy día veíamos en el devocional, en la mañana también en Lucas, ¿no? Es en Lucas 17, creo que 18, 18 versículos 31 al 34, que Jesús sabe lo que le va a pasar, ¿no? Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. En verdad, me impresionó a mí el hecho de que Jesús sabía todo lo que le iba a pasar, ¿no? Y mostró un valor a toda prueba, ¿no? Y estuvo dispuesto a hacerlo todo. Un poco comentaba en la mañana que a veces cuando nos toca vivir una situación difícil, generalmente no queremos saber todos los detalles. Ya decimos como, cerramos los ojos y vamos y lo que venga, y lo tomamos. Pero Jesús fue diferente. Jesús sabía exactamente, ¿no? Y así todo estuvo dispuesto a hacerlo, mostrando en verdad gran valor y gran amor hacia nosotros. Entonces, la profecía en el Salmo 22 se cumple, ¿no? Eso es, lo hemos visto en el versículo 24. Ahora, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estaba María, la madre de Jesús, y la que vendría a ser su tía, su madre, y, y María, mujer de Cleofás. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, vemos que uno de los discípulos era Cleofás. No de los 12, pero sí era un discípulo, ¿no? Y posiblemente esta María era mujer de ese discípulo Cleofás que estaba ahí, y María Magdalena. Eso lo ven, lo encuentran a Cleofás como discípulo en Lucas 24. Ahí aparece. Y versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, habiendo sido golpeado y todo, en el estado en el que está, no solamente está en control de la situación, sino sigue mostrando amor y misericordia. Y cuidado, en este caso por su madre, ¿no? Por su madre natural, ¿no? Por María. Y noten que no le llamen madre, sino le dice mujer, también, ¿no? Era un título de afecto, pero está haciendo una distinción. Jesús en su palabra no nos ha dejado un registro de haber llamado a María madre o mamá, justamente para que no se creara toda la controversia en torno a María, que en verdad ya existe. Imagínense si estuviera todavía en la Biblia, ¿no? Se podrían haber agarrado de eso, pero le dice mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan dijo al discípulo, ¿no? Al discípulo a quien él amaba, ¿no? He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabemos que está hablando de Juan, es lo que se entiende. Juan se nombra a sí mismo como el discípulo quien él amaba, ¿no? Entonces, porque Jesús lo amaba, tenía una relación muy especial con él, muy cercana. La pregunta es, ¿Jesús amaba a Juan más que a otros? ¿O amaba a los otros menos que a Juan? ¿Qué piensan ustedes? Yo no creo que haya amado diferente. Amaba a todos igual. El discípulo a quien él amaba, también tienes que pensar que somos tú y yo. Tú eres súper especial para Dios. Eres único, ¿no? Y te conoce antes de la fundación del mundo. Y tú eres ese discípulo a quien él ama también. Y yo también. No por lo que lo merezcamos, sino porque él ha decidido amarnos primero, ¿no? Entonces, aquí están las mujeres, ¿no? Ante el Señor. Y Jesús encarga a su madre al cuidado de Juan. Ahora, piensen en una cosa. ¿Tenía Jesús hermanos y hermanas? ¿Tenía biológicos, digo, ¿no? En la carne.
Sí tenía, ¿no? Los otros evangelios nos muestran que sí tenía, pero sus hermanos en la carne hasta este momento no habían creído en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. No creían en él, hasta se habían burlado en él. Si leen Juan 7, van a ver que todavía se burlaban un poco de él. Eh, y las relaciones que tenemos entre lo que llamamos la familia de Dios, entre nosotros, a veces, bueno, son en verdad mucho más grandes y profundas que las relaciones que tenemos a veces con nuestra familia biológica, que por más que nos aman y los amamos, ya no tenemos en común, pues, en verdad, muy poco, ¿no? Y, y Jesús está diciéndole, quédate con Juan, porque, porque es tu hijo en la fe. Es como decir, en otras palabras, de nada sirve quedarse con los otros hermanos, que a pesar que la podían cuidar físicamente, no tenían el mismo espíritu ni sentir, ¿no es cierto? En cuanto a las cosas de Dios. Entonces, la encomienda a Juan, que con quien se iba a tener el mismo sentir. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Entonces Jesús teniendo cuidado y dando instrucciones hasta lo último, cuidando de los suyos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y también eso lo encontramos en el Salmo 69, versículo 21, cuando dice tengo sed, ¿no? Es otro pasaje de un salmo mesiánico, ¿no? Se está cumpliendo esa profecía. Jesús la está cumpliendo aquí. Y, y miren, dice tengo sed, ese es Salmo 69, versículo 21. Tengo sed y el versículo 29 dice que le van a acercar vinagre y en el 30 va a hablar, ¿no? Y lo que muchos piensan es que Jesús también dice aquí tengo sed porque tenía la boca tan seca, el paladar tan seco que en verdad hasta era con dificultad podía hablar. Y quiere ser bien claro en esto siguiente que va a decir, ¿no? Que va a ser consumado es, ¿no? Que significa mucho. Pero el versículo, bueno, en el 28 al final él dice tengo sed, como profecía del Salmo 69, 21. Versículo 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y ahora Jesús va a hablar en el versículo 30, pero también me hizo pensar, no, de acuerdo, si seguimos lo que dice este evangelio, Jesús, más allá a pesar de todo lo que ha sufrido hasta este momento, ¿qué es lo último que le da a probar este mundo? ¿Qué es lo último que el mundo le da a probar? Es un trago de amargo, de ácido, de vinagre, ¿no? Eso es eso es lo último que recibe de este mundo, ¿no? En verdad son todas pequeñas figuras de la maldad, pues, de cómo es el mundo, ¿no? De la crueldad a la que puede llegar el mundo. Eh, Recibió vinagre, ¿no? Y este es el último acto de caridad, entre comillas, ¿no? Que el mundo está haciendo, darle algo de tomar. Y entonces Jesús, después de haber tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús dice en el versículo 30, consumado es, o la palabra griega, ¿no? Tetelestai, está terminado. Y eso Jesús lo ha dicho de manera muy clara, y esto en verdad es humanamente, para el mundo, que alguien fuera a la cruz sería algo horrible, y es horrible, y que muriera. Pero Jesús va a entregar el Espíritu acá, y antes de eso dice consumado es, Jesús está dando en realidad un grito de victoria. Está diciendo, se terminó, se ha pagado el precio. La justa ira de Dios lo he cumplido todo. Él está declarando que Él lo ha hecho. Todo lo que Dios demandaba, la alta justicia de Dios, todo ha sido cumplido por Él, ¿no? Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se toma esa frase ahora se usa un poco más seguido, pero entregar el Espíritu es también, se entiende que no es que simplemente Jesús murió, sino que Él mismo hasta tuvo el control en ese momento de entregar su vida. En Lucas 23, 46,
Noten lo que hace Jesús con su espíritu. En Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Él es el que de alguna manera da la orden al espíritu, ¿no? Y lo entrega a Dios Padre. Él está en control hasta en ese momento de toda la situación. Él entregó el espíritu. Y Jesús muere, una muerte horrible en la cruz, ¿no? Y acuérdate, en Lucas 23:46, cuando estés pasando tribulación, problemas, angustia, sufrimiento, Él sabe lo que es eso. Él humanamente nació en un pesebre y está muriendo en una cruz como el peor criminal, ¿no? Y este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no solamente es el Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios encarnado, que lo que hizo fue mostrar al Padre. Mostró no solamente el poder de Dios, sino mostró el amor de Dios. A todo aquel a quien acudió Jesús, Jesús nunca le dijo que no. Jesús siempre estuvo mostrando el amor de Dios, acercándose a los leprosos, acercándose a lo más despreciado de este mundo, y también a los ricos y a todos los que estaban en el medio. Pero Jesús vino a mostrar el amor de Dios. Y este Hijo de Dios, que mostró gran amor, bueno, murió, fue entregado en un juicio injusto, y fue abandonado por sus amigos, fue golpeado, fue escupido, fue azotado, y fue coronado con espinas, ¿no? Fue humillado y fue obligado a cargar su propia cruz. Y fue clavado con clavos en una cruz, en verdad. Fue burlado y al final hasta sus propios vestidos, todo lo entregó, ¿no? Y este es el carácter de Dios y el amor de Dios, lo que fue capaz de Él dar por nosotros. Y el contraste es y esto es lo que somos nosotros, la humanidad, ¿no? Nosotros hemos sido salvos, pero somos parte de esta humanidad y no somos mejores que nadie. Pero como decía, ¿no? Había un pastor que decía, ¿no? Si quieres ver qué tan mala es la humanidad, creo que ya les compartí eso, pero vale la pena, si quieres ver qué tan mala es la humanidad, fíjate que Dios mismo vino a la tierra y el hombre lo crucificó, ¿no? Así estamos, ¿no? Y a la vez un Dios lleno de amor. Pero Dios está cumpliendo sus propósitos aquí, en todo esto. Y Él entrega el Espíritu. Sí, a las 3 de la tarde. Sí, y él era el Cordero, ¿no? El Cordero de la Pascua, justamente, que esa era la fecha. Y recuerden lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús entrega el Espíritu. Y el versículo 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, ¿no? Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, ¿no? Y ahorita vamos a ver que Juan dice que esto todo es verdad, pero noten que los judíos en el versículo 31, eso se refiere también a los fariseos, le ruegan a Pilato que quiebren las piernas y que sean quitados los cuerpos, porque venía una festividad religiosa muy importante. Y noten otra vez la hipocresía de los fariseos, ¿no? Acaban de mandar a un hombre justo, ¿no?, a la muerte, ¿no?, con mentiras y engaños, y están más preocupados por el día de reposo y que todo se vea bien por afuera, que preocuparse de cómo están por dentro y de su propia situación, ¿no? Y acaban de asesinar a un inocente. Entonces, le parten las piernas a un ladrón, al otro, pero cuando llegan a Jesús, no.
no le quiebran las piernas. Pero uno de los soldados, dice el versículo 34, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿no? Y se han dado muchas explicaciones acerca de la sangre y el agua, ¿no? Una de ellas, que yo estaba leyendo, es también, se ha investigado el corazón y se cree como que alrededor, en el mismo corazón, existe una capa con una bolsita que está alrededor del corazón y que está llena de un líquido, de un plasma que es tipo, parece agua, ¿no? Y, y dentro del corazón está la sangre que se bombea, ¿no? Y cuando se ve aquí que fue sangre y agua, hay doctores que piensan pues que la razón por la que Jesús murió en ese momento, o en verdad ya, si es que no estaba muerto, era, era de un corazón partido, porque, porque con la lanza se le atraviesa el corazón, se rompe esa bolsa de plasma y sale ese líquido mezclado con la sangre, ¿no? Y que es en ese momento que muere, ¿no? Atravesando el corazón y esa bolsa, como que fue de un corazón que ha sido en verdad traspasado, ¿no? Y eso es lo que muchos piensan que fue la muerte de Jesús, ¿no? Y, y así termina la pasión de Jesús en la cruz, porque ha muerto y van a bajar su cuerpo ahora, ¿no? Eh, pero recuerda que aquí estamos tú y yo hoy día vivos, ¿no? Y perdonados por gracia, por su gracia, ¿no? Y nota una cosa, nota lo grande que es la gracia de Dios para perdonarnos, nótala a la luz de cómo juzgó Dios el pecado, tu pecado y el mío. ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado? ¿Y qué tanta gracia nos ha dado? ¿No? Pareciera que tanto así como aborrece el pecado, tanto o más gracia nos ha dado, ¿no? Dios, si hubiera sido justo otra vez, nos hubiera tocado a nosotros, pero, pero Él no ha querido eso. Pero acuérdate, y yo me tengo que acordar, cada vez que peco, ¿no? Lo que Dios piensa de mi pecado y lo que piensa del tuyo, ¿no? ¿Qué tanto lo detesta? Siempre decimos, Dios odia el pecado. Dios lo detesta en verdad, ¿no? Y así lo castiga, y así lo castigó en Jesús. Y versículo 35, después de que sale sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan está diciendo lo que les digo es la verdad. Versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y eso también se encuentra en Salmos 34, versículo 20. Se cumple esta escritura también. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, dice versículo 37, dice, mirarán al que traspasaron. Y eso está en Zacarías 12:10. Si Salmos fue escrito 1000 años antes, Zacarías 12:10, bueno, el libro de Zacarías fue escrito 500 años antes de estos eventos. 500 años antes. Y ya todo estaba escrito. Ese Salmo 34:20, la primera profecía, no será quebrado hueso suyo, Salmos 34:20, y la segunda profecía, mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10, ¿no? Entonces mucha gente, existen teorías, ¿no? Gente que dice, no, que es mentira la resurrección, la muerte de Jesús, que, en fin, se han hecho muchas teorías, que no viene al caso, ¿no? Pero muchos dicen que Jesús manipuló las cosas para que se cumplieran las profecías, pero Jesús aquí físicamente está muerto, ¿no? Y físicamente uno pensaría, Él no tiene el control para hacer que las profecías se cumplan, Él no tenía el control para que los soldados se echaran suertes por sus vestiduras, ¿no? Y Jesús ha cumplido todas las profecías. Aquí hemos visto una lista de por lo menos 3 o 4, y existen muchas más. Y ya no me acuerdo las estadísticas, pero dicen pues que las chances que todas las profecías se cumplieran en un hombre, pues es prácticamente imposible, pues. Era equivalente como a sacarse la lotería todos los días por no sé cuántos años, ¿no? Es imposible. Y en Jesús se cumple todas las profecías, ¿no? Hasta el mínimo detalle, ¿no? Que ni un hueso suyo fue quebrantado. Y versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se dio. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, hay varias cosas que podríamos ver de ellos. Una de ellas, bueno, están mostrando amor hacia el Señor. Están mostrando amor, podemos decir eso. Pero podemos pensar también de ellos que estamos mostrando amor, digamos, demasiado tarde. Están sirviendo al Señor demasiado tarde. Eran discípulos secretos por miedo, ¿no? Y noten que no lo sirvieron al Señor demasiado tarde como para cumplir profecías, ¿no? Ni tampoco lo sirvieron demasiado tarde como para servirlo y darle la sepultura que merecía. Pero quizás sí en verdad lo sirvieron demasiado tarde como para satisfacer su propia timidez de corazón. En verdad, ya era demasiado tarde para ellos. Si ellos fue demasiado tarde para escapar, quizá un poco de remordimiento, de decir, ¿qué hubiera sido si yo hubiera sido un discípulo abierto por Jesús? ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo me hubiera usado el Señor? ¿No? Para eso sí ya es demasiado tarde. Y en realidad eso nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Que el Señor nos pone en situaciones para dar testimonio de Él, ¿no? Para decir algo o hacer algo, y nos acobardamos. Y muchísimas veces, la mayoría creo que pasa esa oportunidad y no vuelve más de dar testimonio al Señor, ¿no? Entonces, que en verdad el Señor nos guarde de esperar nosotros, de no entregarnos totalmente al Señor. Que el Señor nos ayude a entregarnos siempre, más bien totalmente a Él, a todo lo que Él nos esté pidiendo hacer, ¿no? Aunque sea una situación difícil, poder en verdad decir, sí, yo soy discípulo de Jesús, sí, y yo lo estoy siguiendo y no me avergüenzo, ¿no? De poder vivir para Él. En verdad, para ellos pudieron servirlo aquí, pero fue un buen servicio, pero fue pues demasiado tarde, en verdad, en comparación a cómo los podían haber servido, ¿no? Y es una lección para nosotros, ¿no? A pesar de que muestran amor. Y Nicodemo estaba en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no? Ellos, bueno, dice que Nicodemo, en el versículo 39, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, especias aromáticas para enterrar a los muertos. Se les ponían como vendas alrededor, ¿no? Varias capas, y entre capa y capa se le ponían estos aloes y mirras, ¿no? Para dar una sepultura digna, ¿no? Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, ¿no? De esa manera, entre lienzo y lienzo venían estas especias. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿No? Entonces Jesús fue colocado en este sepulcro nuevo, ¿no? Y se cree que todavía está todo eso en Israel, ¿no? Lo que es el lugar, lo que está Israel, Jerusalén, muy cerca de lo que se cree es el Gólgota y muy cerca del sepulcro nuevo. Todo está ahí cerca y se piensa que está en esos lugares todavía. Pero para terminar nada más, no podemos reflexionar en estas cosas. Como les leí en Lucas 18, Jesús anunció su muerte. Él tuvo gran valor porque sabía lo que se le venía y sabiendo lo terrible que se le venía, no se tiró para atrás, ¿no? Ese valor y ese amor en verdad son difíciles de entender,
En Lucas 22, les voy a leer lo que Jesús habla antes de ir a la cruz, en su última cena con los discípulos. En la última cena, Lucas 22, 14 al 20, dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La copa es la copa del nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios. Porque Él cargó con todo, nosotros podemos ser perdonados. Eh, las copas. Estaba en una celebración religiosa aquí, pero no pude evitar recordar, quizá alguno de ustedes haya escuchado lo que significaba también la copa durante las bodas judías, ¿no? Cuando decidía, eh, cuando iba a haber un matrimonio, se juntaban los padres del novio y de la novia, de los posibles novio y novia, y hablaban y llegaban a un trato, ¿no? Y el padre del novio ofrecía cierta cantidad, y cuando ya estaban de acuerdo, se llevaban el pacto y tomaban vino. Y después, cuando recién eso había pasado, venía el novio. Y, y venía el novio y se le decía que ya estaba todo consumado, estaba todo arreglado. Y el novio, con su copa de vino, la agarraba y se iba a otra recámara donde estaba la novia, ¿no? Y él tomaba de su copa y se lo ofrecía a la novia. Y, y él decía algo parecido como: te amo, decía, y quiero darte mi vida. Y tú quieres tomar mi vida. Y si la novia aceptaba, ella hacía así, tomaba y bebía de la copa. Y es bien simbólico, porque es un poco lo que está pasando acá. Jesús, al hacer el nuevo pacto y levantar la copa, está diciendo una vez más: los amo y les estoy entregando mi vida. ¿Estás dispuesto a tomarla? ¿La quieres? Yo te la doy, ¿no? Y Él es nada menos que lo que hizo. Él entregó su vida, no solamente en la cruz, sino nos ha dado esa vida eterna. Esa vida que Él tiene en el cielo, la tenemos nosotros también. Dice que donde Él está, oró para que nosotros también estemos con Él. Él nos ha demostrado ese gran amor. Y vamos a terminar con esto, pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué vas a hacer con ese amor demostrado y derramado por ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer yo? En verdad, ¿vas a ser indiferente, no hacerle caso al amor de Dios demostrado en la cruz de Jesús? ¿Vas a ser un cristiano tibio? ¿Vas a ir a la iglesia los domingos y hacer eso por el resto de tu vida y ya? ¿Y estar contento? Puedes hacer eso también. ¿O vas a darle tu vida? ¿No? El Señor ya nos ha dado su vida. Y en verdad esa ha sido la sustitución. Ya tenemos su vida, pero Él quiere la nuestra, ¿no? Y Él te ama tanto y me ama tanto de una manera increíble que quiere lo mejor para nosotros y quiere tener esa relación con nosotros, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el amor de Jesús demostrado, ¿no? ¿Vas a darle tu vida o vas a darle menos? Dios quiera, es mi oración personal, poder entregarle todo lo que Él me pide, ¿no? Y yo sé que a mí todavía me falta, pero sé que también anhelo eso, ¿no? Y que es por su gracia nada más, pero es lo que Él espera de nosotros también, y tenemos que buscar ponernos en sus manos. Vamos a orar. Señor, en verdad es difícil encontrar las palabras para comprender tanto amor, Señor, para comprender, Señor, tu justicia, Señor, para comprender cómo tú ves al pecado, Señor. Pero,
Señor, no podemos entender todas las cosas, pero sí entendemos que tú nos amas, Señor, y que tu amor no pone condiciones, Señor. Ya tú lo hiciste todo. Y Señor, tú diste a tu propio Hijo, Señor, por nosotros. Señor, y el dolor que habrá pasado Jesús, Señor, habrá sido inmenso. Y el dolor que tú has pasado, Señor, también, al ver a tu Hijo sufriendo y separarte de tu Hijo, Señor, por nuestros pecados también debe haber sido inmenso, Señor. Y tú, Señor, has sufrido por nosotros y nos has amado, Señor. Padre, que te pedimos, Señor, que todo lo que encierra la crucifixión, Señor, nos des entendimiento, Señor, todos los días de nuestra vida. No es una clase, Señor. Es poder ver, Señor, y entender y vivir a la luz de ese amor demostrado. Señor, el amor solamente se puede medir, Señor, justamente por la medida en que es entregado, Señor, y tú lo has dado todo por nosotros, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser gente que te entregue todo, Señor. Señor, yo sé que no soy así, Señor, Señor, y posiblemente mis hermanos estén en la misma lucha, o algunos de ellos, Señor, pero queremos aprender. Haznos dispuestos, Señor. Si no estamos del todo dispuestos, haznos dispuestos, Señor, a darte todo, Señor, lo que tú nos pides, porque ahí encontraremos nuestra vida. Señor, solamente ahí, cuando te demos todo. Gracias por tu amor tan grande, Señor, y Padre, permítenos meditar en estas cosas en nuestras mentes, pero cálalas profundo en nuestros corazones, Señor. Y te pido, Señor, que no nos olvidemos de tu amor. Ahora que salimos y que vamos a la casa y comemos y mañana vamos a trabajar y pasan cosas y viene gente, que no nos olvidemos, Señor, del amor demostrado por ti, Señor, y cómo vamos a vivir de acuerdo a ese amor, Señor. Gracias, Señor, es la oración que te pido para nosotros, Señor, y te agradecemos por este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.